buenos días a todos, bienvenidos a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Mi nombre es Leticia Ruiz y es un gusto estar compartiendo con ustedes un viernes más de conocimiento, un viernes más de contenido de valor. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que ya es parte de Medical Expo, ya es de nuestros speakers que han estado con nosotros, que nos han compartido su experiencia, y es el doctor Agustín Lara. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto que esté con nosotros, y hoy nos trae un tema del que platicamos bastante interesante, un tema que preocupa, pero a la vez nos tiene que ocupar el cómo darle seguimiento, el cómo resolverlo y el cómo vivir ante esta pandemia. Y el tema es, entre la endemia y la quinta ola, ¿qué actividades debemos de retomar en nuestro entorno? ¿Correcto, Doc? Por ahí le estamos viendo el tema de compartir su pantalla para iniciar con la presentación. Mientras tanto, pues damos la bienvenida a todos quienes se están conectando, quienes se están uniendo apenas. Bienvenidas a las personas que nos siguen de Tabasco, de Puebla, de Quintana Roo. Buenos días. Quien está por acá de Culiacán. Qué gusto leer que desde la Universidad Autónoma de Durango, en su campus de Culiacán, nos sigan todavía para Medical Expo. Del Estado de México, Guanajuato. Pues buenos días a todos. Doc, adelante, le cedo la palabra. Si gusta compartirnos su presentación, estamos listos. A ver, vamos a ver si por aquí estamos viendo la presentación del doctor. Bueno, mientras tanto, sigo revisando a quienes se unen a este webinar, que está por acá Mariela Delfín de Culiacán, Esther Barrón de Querétaro. Creo que por ahí el doc tuvo un tema de conexión, ya regresa con nosotros. Aprovechando, mientras tenemos esa conexión, recordarles que Medical Expo se va a llevar a cabo de manera presencial en World Trade Center de Ciudad de México. Todos ustedes están invitados a que participen a la edición presencial. El día de hoy tenemos cortesías de ingreso para que realicen su preregistro. El evento tiene un costo de 700 pesos, entonces es importante que realicen hoy su preregistro con la finalidad de que ya lo tengan, su lugar, como quien dice, ya está asegurado, y si asisten al evento, pues no van a tener que pagar absolutamente nada. Entonces, los invitamos a que escaneen este QR, los va a llevar a una página de preregistro, va a pedirles información general y a su correo les va a llegar un mail de confirmación, que es el que van a presentar el día del evento. Si por alguna razón no lo llegaran a tener ese día, con gusto mencionan su correo electrónico y ya van a estar registrados en la base de datos y su entrada no va a tener ningún costo. Esta expo es únicamente para personas que trabajamos en la industria de la salud, no es una expo para público en general, entonces todo el contenido que está desarrollado para ese proyecto es definitivamente enfocado en darles contenido de valor, como estos webinars que tenemos semana con semana. Y también recordarles que en Medical Expo es un área comercial de más de 13,000 metros cuadrados. Dentro de estos 13,000 metros cuadrados van a poder encontrar aproximadamente 1,500 marcas de proveedores, de fabricantes y de especialistas de la industria de la salud. Entonces es importante que se realicen su preregistro y que se unan a esta red. ¿Qué es lo que van a recibir? Un correo de confirmación y posteriormente ya van a poder ingresar al evento. Creo que por aquí ya tenemos de nuevo al doctor. ¿Qué tal, doctor? Estamos ya justos por aquí, gracias. Excelente. Adelante, les cedo la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Soy Agustín Lara Esqueda, especialista en salud pública, y hoy quiero compartir con ustedes el tema de, creo que tuve aquí, entre la endemia y la quinta ola. ¿Qué actividades debemos de retomar en nuestro entorno? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros para justamente entender qué es lo que está pasando, cuándo tendremos un tema de una endemia y qué haremos? Este es un breve resumen de mi currículum. Solamente lo agregué porque hoy estamos
arrancando un centro de educación en diabetes en Colima y un programa de radio de Protege lo que amas, armoniza tu salud cada sábado, que será un placer compartir con ustedes. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿bajo qué premisas estamos? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dicen nuestras autoridades sanitarias en el ámbito nacional y en el ámbito local? Pero yo como persona, yo como profesional de la salud, ¿qué debo hacer para regresar seguro e informado como prestador de servicios, ya sea esta una empresa, ya sea esta mi propio consultorio médico, ya sea esta mi familia o ya sea esta un centro comunitario para irlo viendo? La información que hemos tenido a lo largo de este mes de junio que acaba de terminar va desde alertas para no viajar a México, van del incremento de las diferentes variantes y cómo están cambiando los síntomas, cómo se debate si había o no había una quinta ola y principalmente cómo está funcionando la inmunidad híbrida que estamos generando, por un lado, al vacunarnos, y por otro lado, aquellas personas que se enfermaron o aquellos que tuvieron ambos procedimientos, ambas acciones. El mejor sentido que tenemos que utilizar es el sentido común. Lo que nos ha permitido aprender en estos 2 años nos permite principalmente entender cómo se han dado las variantes de las olas y dónde estamos en este momento. Europa vive ya prácticamente una 7ª ola de COVID que se vive principalmente por su migración, por diferentes variantes que tienen esta peculiaridad de eludir la inmunidad a partir de la propia protección que genera la vacuna. Se dispararon 18% los casos de COVID en el mundo. Se espera que Europa, un poco derivado de la migración, un poco derivado del turismo, habrá un repunte en el tema de los casos, aunque hoy las medidas están cambiando. Esta última semana puede que no nos haya llamado la atención, pero hubo más de 127,000 casos en lo que va de la semana anterior, en la última semana de julio, a prácticamente cómo se están duplicando los casos comparativamente con la primera ola. Y hacíamos justamente la reflexión, ¿por qué ahora estamos menos preocupados que antes? Los medios no lo están utilizando o nuestra percepción para hacer las cosas está cambiando principalmente. Tenemos que tener muy claro cuáles son las características de nuestro entorno. Tu entorno es diferente al mío. El entorno de cada entidad federativa está variando. Y el primer tema muy importante tiene que ver que si bajaron los casos o que si bajaron los casos porque dejamos de hacer pruebas. Nos estamos informando qué grupos de la población están siendo afectados y sobre todo, ¿qué hacemos nosotros como familia, como empresa o como institución respecto a la vacunación para promover su uso, no solamente lo que corresponde a la primera dosis, sino a los refuerzos? Pero sobre todo, una gran oportunidad para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el COVID parece que quiere quedarse por más tiempo en la Tierra y no sabemos si lo haga en forma de brote, de epidemia o simplemente en una endemia y se quede a vivir con nosotros. ¿Qué sí aprendimos muy claro respecto a esta gran pandemia de COVID en el mundo? Nos tiene que quedar muy claro que las vacunas no evitan que nos enfermemos. Es decir, se puede presentar el COVID, pero sí va a evitar
las formas graves que se representan por la hospitalización y evitar que las personas mueran. Dentro de la estrategia mundial, retrasamos la vacunación en los niños. Y los niños están siendo vulnerables en la quinta ola y en la presencia del número de olas que está en las diferentes partes del mundo, principalmente porque están regresando a clases y aunque una gran parte de ellos por los padres están tomando las medidas, no todos ellos la están haciendo de manera correcta. La visión respecto a dos grandes caminos. ¿Qué está pasando con los vacunados y qué está pasando con los no vacunados? Y cuando me refiero a los vacunados, me queda muy claro que qué está pasando con aquellos que se pusieron una sola dosis, aquellos que tuvieron uno o dos refuerzos, o aquellos que decidieron, derivado de la información que tenían disponible, no vacunarse. El que tú te vacunes no implica que pierdas la sana distancia. No implica que dejes de desinfectarte. Que sepas usar el cubrebocas y que no dejes de usar el viento a tu favor, que es la ventilación. Se siguen presentando defunciones, sí, en su gran mayoría en personas no vacunadas o en personas vacunadas sin refuerzo para irlo revisando. Pero se siguen presentando los casos y las defunciones en personas que no guardan la sana distancia, que no usan el tema de desinfección y que el cubrebocas lo siguen trayendo en la barbilla o solo cubriendo la boca, como dice su nombre, y no cubriéndonos la nariz. ¿Qué sí va a hacer diferencia respecto a este 2022, segundo semestre, de lo que sí aprendimos que funciona? Lo primero que tenemos que entender muy claro es entender lo que es endemia y entender lo que es carga viral. Ya sabemos lo que es un brote, que se presenta el número de casos en un lugar, ya sabemos lo que es una epidemia cuando va abarcando varias ciudades, municipios o estados, o pandemia cuando abarca el mundo completo. Pero la endemia es cuando la enfermedad ya se encuentra de manera natural en una entidad o en un país o en el mundo entero, que regularmente se encuentra ahí buscando susceptibles a los cuales pueda convivir con ellos. Sabemos cuáles han sido las cuestiones más importantes. Cubrebocas, desinfección, sana distancia, la señalética entendido cómo visualizo lo que tengo que hacer, cuándo y cómo dejar o quitar las barreras físicas, vigilar la enfermedad en tu casa, en tu empresa o en tu institución, pero sobre todo entender que la información personal se vuelve comunitaria o familiar y que nos permitirá tomar mayores medidas para irlo viendo. Y regreso con el tema del sentido común. Y ahí haré un tema muy importante que la recomendación es usar desde el 3 capas en el 95 y de ahí puede ir disminuyendo el tema de su eficacia. Pero siempre digo que es mejor el peor de los cubrebocas que ningún cubrebocas. Hay que saber desinfectarlos y tirarlos a tiempo, porque es una oportunidad que nosotros mismos prevenimos de enfermarnos. ¿Cuándo usar el sentido común? Pues cuando tú tengas una enfermedad respiratoria, cuando alguien en tu casa tenga una enfermedad respiratoria, cuando alguien en tu empresa tenga una enfermedad respiratoria, sea o no sea COVID, habrá que usar el tema del cubrebocas. Cuando estás en una unidad médica o cuando asistes a una unidad médica, siempre en el transporte público, en los elevadores, y podrán entender pronto con un video que presentaremos por qué en los elevadores, en las iglesias, porque es muy importante entender que lo que respiramos
se puede mantener en el aire de 2 hasta 8 horas. Y cuando hay mucha gente, el lugar se calienta y el aire sube. Y cuando la gente va saliendo del lugar, esta carga que se encuentra en el aire desciende y desconocemos quiénes serán los desafortunados que les caiga. Los gimnasios, las aulas donde no se permite un espacio común o la sana distancia, pero para lograrlo se necesita un trabajo en equipo. Estoy seguro que muchos de ustedes han comentado, es que ya no me enfermo. Claro, porque todos estamos haciendo una gran barrera contra las enfermedades respiratorias, desinfectándonos las manos, pero sobre todo usando cubrebocas y manteniendo una sana distancia, generando una gran protección para todos. Desinfectar el entorno es importante. Y nuevamente regreso al sentido común, que tiene que ver, si tu bodega mide 10,000 metros y solo utiliza 50, pues la parte de 50 es la que tú tienes que definir para desinfectar, para hacerlo, y principalmente tendrás que utilizar y seleccionar el desinfectante, pero sobre todo documentar cuándo lo hiciste, quiénes estaban, cómo está, porque esto permitirá principalmente contribuir a la protección individual y colectiva de tu empresa o de tu familia principalmente. Hoy quiero comentarles y narrarles una anécdota que me parece muy interesante, que tiene que ver, tomando café, con la epidemia del cólera. En mi trabajo institucional público, prácticamente he trabajado con cerca de 5 o 6 epidemias a lo largo de mi vida profesional, desde la poliomielitis, que estoy seguro que muchos de ustedes solo la han visto referenciada. En las escuelas primarias había 5 a 6 casos con niños que utilizaban un aparato para caminar. El sarampión de 1990, cuando aprendimos que ocupábamos 2 dosis. Los vectores, el dengue, el chikungunya, el Zika, la gran amenaza de la influenza H1N1. Y bueno, todos estamos seguros del tema del COVID. Y me voy a referir a la epidemia del cólera en 1982-84. Antes de esa fecha, en el mundo entero, era extremadamente raro que hubiera agua embotellada. La mayoría de las aguas embotelladas realmente no era un tema común. Así como después de la epidemia del cólera, el agua embotellada llegó para quedarse. Todos, al final de cuentas, hemos utilizado una botella de agua para tomar por las características que sean. Hoy, después de la epidemia de COVID, la desinfección tiene que incorporarse a la vida cotidiana. Y la infección que nos permite utilizarla con el sentido común para poder prevenir no solamente el COVID, sino todos los microorganismos que regularmente se encuentran en el medio ambiente. Yo siempre digo que los microorganismos, virus, bacterias, no están buscando a Agustín Lares Queda para que se enferme. Es regularmente Agustín Lares Queda el que puede llevárselo a su boca, a sus vías respiratorias para enfermarse. Y bueno, esto es un tema importante. Si bien estoy vacunado, no me he enfermado hasta la fecha. Esperamos seguir con esta parte de sobrevivencia. Y miren que me hago regularmente pruebas, pero esto tiene que ver con la responsabilidad de cuidarme yo, mi familia y las gentes con las que colaboro. Pero por si fuera poco, hay un sinnúmero de virus bacterias que se están anotando para seguir a la lista de cuidarnos. Y no quiero justamente referirme a ninguno de ellos, pero estoy seguro que han de identificar en la caricatura alguno de ellos, pero solo para explicarles que en este momento en el mundo hay alrededor de 700,000 virus que podrían afectar y que son muchas características lo que lo hacen que se vuelva endémico, epidémico o simplemente
casos aislados para irlo viendo. Y aquí es un tema muy claro. ¿Cómo debe ser el desinfectante ideal? Yo siempre les hago la primera sugerencia. Si su desinfectante no tiene rombo de seguridad, no lo usen. No saben ustedes lo que están utilizando o llevándose a las manos, ni el riesgo de ponerlo. Esto es algo que es un tema de la cultura individual y familiar o empresarial para entender muy claro que el usar un desinfectante nos tiene que saber qué usamos, dónde lo usamos y para qué lo hacemos. Y ustedes ven estos 4 rombos que tendremos que aprender a ver, qué es, qué tan inflamable es, cuál es su riesgo para la salud, si tiene un riesgo específico o si es un tema reactivo. Y si tiene algún otro tipo de riesgo, entonces eso es un tema muy importante. Y cuando yo les explico, oye, ¿y los geles? Bueno, los geles, muy bien. Los geles de buena calidad, para empezar, deben de tener un frasco que no sea transparente, ya que el sol interactúa con ellos y puede que limite el tiempo de su eficacia para irlo logrando. Estas son prácticamente algunos de los desinfectantes que funcionan, pero que tenemos que entender cuáles son el tema de los rombos de cada uno de ellos. Su pictograma, principalmente, y saber cuáles son los riesgos de cada uno, pero sobre todo, saber principalmente dónde se pueden aplicar, cuáles se pueden aplicar a personas, cuáles se pueden aplicar a superficies y sobre todo el tiempo de acción. De nada te sirve un desinfectante que sea importante, pero que empiece su eficacia a los 10 o a los 20 minutos. Es decir, tendrás que tener un área sin utilizar el tiempo de ahí y son costos que vas agregando al tema de la desinfección. Pero sobre todo, que podamos saber su eficacia y sus riesgos para el tema de cada uno de los desinfectantes. Aquí les permito un tema importante que tiene que ver con su residualidad, si requiere o no dilución y sobre todo si produce o no produce un daño al tema de la piel. Pasando el tema de los infectantes, la gran importancia que sí está en nosotros. Mantener la sana distancia. Me parece que si voy en un transporte público será difícil que lo logre. Pongámonos el cubrebocas. Entender que cuando platico de alguien, prácticamente tenemos que 30 minutos y al final de cuentas 15 sería lo óptimo. Y después, justamente mantener la sana distancia o disminuir la carga viral en el medio ambiente y utilizar principalmente un desinfectante que permita disminuir esta gran carga viral que se queda en el aire. Cada minuto que platicas cuenta. Utilicemos el viento a nuestro favor con los espacios ventilados. Disminuir la carga viral es un tema que nos permite no dejar que 1000 partículas de virus de COVID o de cualquiera otra nos infecte. La virtualidad tiene su encanto, pero tendremos que aprender a usarlas, la presencial y la virtual, pero sobre todo mantener la dinámica informativa de lo que nos está pasando. ¿Qué pasa con los protocolos? Bueno, ya sabemos que los tapetes no funcionan. Por lo tanto, funcionaron en un momento dado porque las variantes están cambiando. ¿Por qué ya no hay que tomar la temperatura? Bueno, porque los signos de estas nuevas variantes ya no está y de manera inicial la temperatura para detectarla cuando entran a un lugar como fue al inicio de esta gran pandemia. Hoy tenemos 2 herramientas de los protocolos que tenemos que quitar, que tendrá que ser tomar la temperatura y quitar los tapetes, pero me parecerá algo que es muy importante. Continuamos con la parte de desinfectante. Cuando la mejor forma de disminuir la carga viral es utilizar el viento y la ventilación de manera regular. Entiendo que el clima o las condiciones específicas de trabajo a veces no nos lo permiten y esto implicará que tenemos que utilizar estrategias que nos permitan disminuir el riesgo dentro de la familia, dentro del trabajo o dentro de un área comunitaria.
Por tal motivo, esta sigue siendo una gran herramienta económica que nos permite utilizarla cuando esta no pase. ¿Por qué no eliminé el tema de las barreras físicas? Bueno, porque realmente aún hay lugares donde el uso del público, esta es una gran oportunidad donde de manera importante pueden evitar el contacto entre los usuarios. Pero sobre todo, la limpieza periódica del lado de la gente que llega por fuera es un tema importante. Adaptarnos también es importante y si no, tenemos la parte de las caretas o los cubrebocas. Por alguna extraña razón, dejamos de utilizar las pruebas COVID. ¿Y por qué dejamos de utilizar las pruebas COVID? En su gran mayoría, porque la gente dejó de morirse. El riesgo de enfermar se volvió un poco más común, no menos peligroso, ya que enfermarse siempre tiene un riesgo para morir. Pero me parecerá que hoy la tranquilidad de aplicar una prueba y saber que no es COVID da una tranquilidad a la familia, a la empresa y de manera individual. Las pruebas siguen siendo una herramienta importante dentro de las instituciones utilizadas bajo un protocolo que nos garantice disminuir el riesgo de transmisión en la empresa. Aprender y desaprender en periodos tan cortos es un tema muy difícil. Por tal motivo, tendremos que ir viendo qué sí y qué no vamos a hacer. La información que hoy estoy compartiéndoles es prácticamente la última semana de julio, pero esta información el próximo mes puede cambiar, derivado principalmente del propio comportamiento de esta quinta ola o justamente la aparición o no de una nueva variante para hacerlo. Recuerden que tenemos un modelo operativo RESA que ustedes van a poder recibir de manera gratuita, ya sea a través de la página de Citrescut o a través de nuestros anfitriones, que justamente lo podrán recibir de manera digital, de manera gratuita, que les permitirá entender y adecuar esta gran herramienta para poderla aplicar dentro de sus propias familias o centros de trabajo. Trataré brevemente de explicar el tema de la carga viral. Hicimos una gran revisión de más de 113 publicaciones para entender la importancia de la carga viral y entender que este es un reto que siempre estará presente. Y vemos, la carga viral, se ocupan 1000 virus para enfermarse. Y no se trata de que los estemos contando 800 y ya no me enfermé y me protejo y no. Se trata principalmente que la acumulación del número de virus para enfermarse es alrededor de 1000. Y al final de cuentas tenemos que tener muy claro que en la medida que disminuyamos el riesgo, es la posibilidad de enfermar. Sí, no es lo mismo enfermarnos con 1000 que con 10,000. Cuando nosotros vemos que cuando alguien estornuda puede llegar a miles, y miles son cientos o 200,000 virus con un tema de un estornudo, o 70,000 con el tema de la tos, y que al final de cuentas, este es un tema importante. Hoy los confinamientos ya no pueden ser sostenibles. Tenemos que tener educación y utilizar las herramientas que tenemos para salir a la calle y protegernos a nosotros, a nuestra familia, y cuando somos responsables de niños en las escuelas o de fábricas, tenemos que hacer lo propio para lograrlo. Veamos esto. Ustedes pueden ver cómo al final de cuentas, a través de esta cámara, podemos ver cómo la carga viral se mantiene justamente durante el espacio en donde platicamos prácticamente
de 1 a 2 horas. Es decir, cuando hablamos, cuando estamos platicando, por eso la importancia de los minutos, por eso la importancia del tiempo y de la exposición. Y no es que vayan 500, 600 o cada 1000 partículas de vidrio en cada una de ellas, sino al final de cuentas, por eso es la parte, cuando son 2 personas, puede ser 4 o 6, la exposición es mayor y el riesgo es un tema muy importante, como lo explica la parte de estas primeras dosis para hacerlo. Y vemos cómo esta carga viral, que es cuando hablamos, cuando tenemos una reunión, es el riesgo que nos permite principalmente enfermar o poder estar en riesgo. Y ahí vemos el tiempo, cómo cuando una persona que está enferma puede disminuirse y mantenerse. Ustedes ven en la parte inferior el tema de los segundos que nos van llegando para que al final de cuentas una área puede estar exponiendo a un mayor número de personas en la medida que pasan los segundos. Es ahí por eso cuando 15 minutos de platicar con alguien es un tema importante o no más de 30 minutos para irlo viendo. ¿Qué es lo que pasa? Son diferentes tamaños de partículas los que al final de cuentas llegan y bueno, cómo interactúan. Y estamos viendo ya casi 15 minutos y el riesgo de estar ahí se queda de una forma que ustedes tendrán que ver 20 minutos y el riesgo de exponerse se va aumentando prácticamente. ¿Y qué es lo que pasa en una iglesia, en un gimnasio o en el propio elevador? Regularmente, si tenemos la fortuna, va a caer, si el elevador no se usa, va a caer al piso y lo desinfectarán en el piso. Pero ¿qué pasa si nos toca justamente en el momento que la temperatura de los que van ahí lo mantiene arriba y entras y sales y el riesgo de entrar en contacto es mucho importante? Por eso es muy importante poder utilizar un desinfectante que permitas poner en tu medio ambiente, que no sea tóxico para las personas y que nos permita hacerlo sin mayor problema para verlo bien. Esto es entender que la carga viral y que el virus no está buscando a Agustín Lara Esqueda, sino que se encuentra ahí y que es una parte del riesgo en que nosotros tendremos que entender cómo se disminuye y el tema de la importancia de la sana distancia. Hoy tenemos que entender muy claro qué nos permite disminuir la carga viral sin exponer a las personas que se... Y bueno, agradezco realmente el tema de la presentación. Sabemos que pronto saldrán nuevas presentaciones y más atractivas, pero igual de eficaces. Esta es una gráfica que utilizo cuando doy pláticas para el tema de enfermedades crónicas, pero hoy la sumé principalmente con esta caricatura que me envió mi amigo Manuel de los Estados Unidos cuando dice, esto nos va a tomar una eternidad y nos acabaremos el agua, pero bueno, cuando la mezclo con la siguiente
diapositiva, no debemos forzar. Si el pantalón no te queda, no lo forces. Si los zapatos no te quedan, no lo forces. Si los trabajos no te quedan, no lo forces. Si las relaciones no te quedan, no los forces. Pero también aplica para los insecticidas. Busca el mejor desinfectante que lo puedas utilizar al mejor precio y a las mejores alternativas. Esto aplica también para los desinfectantes. Resumo principalmente cinco casos, 5 preguntas básicas que debemos hacer cuando tenemos en la práctica médica o hacemos. Siempre es muy importante no suponer, usar sobre síntomas respiratorios, usar cubrebocas en la consulta, usar cubrebocas cuando uno está tratando a una persona, disminuir la carga viral y las superficies, esperar que ambos se cuiden con hechos, la accesibilidad de un desinfectante en las manos y promover la vacunación hasta que no tengamos otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Seamos el tema ecológico y me parece que seamos responsables en lo que usamos para cuidarnos, cuidar nuestra familia y nuestra empresa. También a este teléfono podrán ustedes hablar para recibir el libro electrónico que se llama Modelo RESA, Regreso Empresarial Seguro de Actividades, que gracias a la empresa Cito Scudi, al CEO, mi buen amigo Fernando Welch, y sobre todo a nuestros anfitriones de Medical Expo que nos permiten principalmente poder estar ahí. Resumo: desinfección, sana distancia, el famoso sentido común, la ventilación y la comunicación asertiva para irlo viendo. Soy Agustín Laresqueda, ustedes ven ahí prácticamente mi correo y creo que nos va a quedar un buen tiempo para poder realizar algún tipo de preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la información que nos compartió. Excelente la presentación. Y ya por aquí hay algunas dudas. Javier Moreno nos pregunta, en caso del gel que no tiene rombo de seguridad, ¿qué recomienda usted? Les explico el tema del gel. Cuando si no tiene rombo de seguridad, o sea, imagínense de qué está hecho. O sea, yo no quiero presuponer ninguna cuestión. O sea, las instituciones oficiales dicen que todos los desinfectantes deben tener un rombo. Eso no lo dice Agustín Laresquera, lo digo yo. Y eso implica que es como el etiquetado de alimentos. Si no hay un etiquetado de alimentos, no sabe qué te estás comiendo. Y si no sabemos hay alcohol que está prohibido para utilizar el gel. Yo no me atrevería a simplemente a creer que están hechos con alguna otra situación, sino simplemente no nos permiten al público tomar la mejor decisión para utilizarlo. ¿Sí me explico? Esa es la parte más importante. Hoy, por fortuna, se ha desarrollado una espuma y siempre me hace burla el CEO porque no pronuncio bien Citrofoam. Espero que ahora sí lo haya pronunciado bien, Fernando. No es esa lengua nativa la que me favorece más, pero al final de cuentas es una espuma que te permite utilizarla ahorrando agua, pero sobre todo la parte más interesante tiene que ver que tiene un estudio que si se usa de largo plazo no te irrita las esas. Yo no me atrevería a descalificar a ningún gel porque no trae su rombo. Yo solamente explicaría que no está utilizando las reglas que está planteando nuestras autoridades sanitarias. Esa es la recomendación. La otra recomendación, que es un tema muy claro y que aplica para geles de uso médico, es deben de estar en un frasco que no sea transparente para evitar su contacto de sol y eso garantice la eficacia de los ingredientes cuando se aplica. Espero haber contestado el tema de la pregunta que hacer. No tienes la información para tomar, por lo tanto, yo, Agustín Lara, no buscaría un gel que no tenga prácticamente este icono, porque presupongo que no sé si está cumpliendo las normas sanitarias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por acá Elizabeth Caballero dice, desafortunadamente el mismo sistema gubernamental se contradice. En unidades de salud enseñan prevención y autoridades administrativas promueven concentraciones masivas.
ya no uso de cubrebocas, etc. Eso genera como una confusión. Pero usted nos acaba de decir de que seguimos manteniendo la guardia, seguimos manteniendo esos puntos que nos mencionó al final, que el uso de cubrebocas, la sana distancia, la desinfección. Como te comentaba, algo que es muy importante es, eh, yo, yo, yo siempre trato de ser muy positivo y decir, el gobierno tiene su responsabilidad y él las va a cumplir. Estoy seguro que está haciendo una gran parte para que esto no pase a mayores, pero lo que sí te corresponde a ti es usar el sentido común. Y el sentido común implica traer cubrebocas cuando vayas a una reunión de más de 3 personas. Y si dura más de media hora, tendrás que mantenerlo y usar tu desinfectante. Esa sí es una responsabilidad de Agustín Lara si acude a una reunión masiva, porque soy responsable, porque ya nos dimos cuenta, porque estoy vacunado, porque estoy haciendo las recomendaciones que hace la OMS y nuestras autoridades sanitarias. Pero tengo que cubrir, tengo que buscar cómo me voy a proteger. La mejor forma de hacerlo es qué haces tú para no enfermar a tu familia o a tus compañeros que trabajan en el mismo lugar. Muy bien, muchas gracias. Arisbeth Reyeres dice, yo trabajo en una casa hogar para el adulto mayor. ¿Es recomendable usar la careta de nuevo? Qué bueno que habla, porque tenemos algunas recomendaciones muy claras para el tema. Lo primero que te recomiendo es que vayas de verdad a Medical Expo, le pidas el tema de lo que es este libro electrónico que hicimos con la Universidad de Durango, que de manera generosa lo donan a través de nuestro patrocinador y para que lo puedas ver. Pero, ¿qué te haría las recomendaciones? Si tú trabajas en una casa hogar, mi recomendación no es que el adulto mayor te vaya a enfermar, es que tú vienes de la calle y el riesgo para disminuir su contagio por parte de los adultos mayores que utilizas es eso. Me parecerá que este es un desinfectante CitrusCut que te puedes usar porque primeramente si cae en los alimentos no pasa absolutamente nada. Se aplica en las manos, se aplica en las superficies, no es corrosivo y sobre todo su uso prolongado. Hay un estudio que justamente se hizo con terceros autorizados para utilizarlo en piel sana y en piel enferma y no interactúa ni cambia los patrones, es decir, no produce un daño cuando lo usas por tiempo prolongado. Y cuando hablo de tiempo prolongado, estamos hablando 12 a 18 meses para irlo viendo, independientemente de su eficacia de 30 segundos que te permite no exponer y evitar productos tóxicos. Para eso está el rombo, para que sepas a qué estás exponiendo a tus superficies y a tus pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por acá Javier Moreno también dice, el gel es considerado dispositivo médico, correcto, pero también contiene químicos, ¿sí es? Y Moisés Martínez dice, ¿cuál es el mejor desinfectante para usarlo tanto en casa como en consultorios? Y va muy de la mano con una siguiente pregunta que dice, de los desinfectantes comerciales, ¿cuáles son los que más recomiendan? Qué pregunta tan difícil me la haces, principalmente porque incluso el propio CEO sabe que siempre contestamos con el tema de la evidencia científica. Y yo te respondo con el tema de la evidencia científica. Si el desinfectante que compras es eficaz en 30 segundos o menos y mata el 99.9% de las bacterias, estás eligiendo bien. Segundo, si tu desinfectante tiene un estudio para aplicarlo en el tema de la piel, está muy bien. Implicará que al final de cuentas lo vas a poder utilizar en la piel. Pero si el desinfectante también sirve para superficies, para el piso y para las personas, evita los accidentes de trabajo de las personas que laboran para evitar y decir, ¿cuál es el que le pongo al piso? ¿Cuál es el que le pongo a la pared? ¿Cuál es el que le pongo a la cama? ¿Cuál es el que le pongo a la persona? Evitamos el tema de accidente y no porque la gente diga, ay, es que quiero que los afecten. No, 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 no. Me parecería que tener un solo desinfectante para todos es una gran oportunidad. Si el desinfectante que tú eliges tiene esas 3 particularidades, estás eligiendo bien. Tú revisarás sus rombos y sabrás perfectamente que estás haciendo la elección.
Si tú me preguntas y me haces la pregunta de manera diferente, ¿qué desinfectante uso yo? Bueno, yo uso CitoScoot, pero busca estas 3 evidencias científicas que te harán tomar la mejor decisión. Muy bien, muchísimas gracias por la información y por los tips, doctor. Por acá dice Jesús Ortega, ¿sirve el humo de sales cuaternarias? Todos los desinfectantes que utiliza, que aprueba nuestras autoridades sanitarias, sirven. Esto es un tema importante. El chiste es que sepas para qué sirve. Si tú me dices que tu sal cuaternaria empieza a hacer efecto después de los 10 minutos, pues me parecerá que tendrás que dejar un área sin usar 10 a 20 minutos. Ese es el primer tema. Si tú me dices que las sales cuaternarias no se pueden utilizar en humanos, pues bueno, ya estás teniendo un tema de una limitante. Pero si tú me dices, es que yo lo ocupo para desinfectar una bodega de 5,000 metros y no hay personas, ese es tu desinfectante ideal. No pasa absolutamente nada, porque no está interactuando con personas. Todos los desinfectantes sirven. La cuestión más importante es que sepas qué es lo que tú necesitas. Claro, es mucho más barato y te permite rociar una bodega donde no haya humanos, donde no haya mascotas, donde no haya plantas, y claro, te va a salir mucho más barato y como no pasa nadie en 10 o 20 minutos, pues adelante no hay mayor problema para irlo viendo. Pero recuerda, el poder residual. ¿Qué es esto? El alcohol, los cuaternarios, es un efecto de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que llegan y eliminan todos los microorganismos que están en el tiempo que etiquetan. Y es decir, pongo el ejemplo, el gel, entre 60 y 90 segundos, después deja de funcionar. Si cae un virus después, ojo, ya no te sirvió ese gel. ¿Qué pasa con los cuaternarios? Son de contacto. No tienen poder residual. Si tu poder residual dependerá de las superficies, y voy a hablar del poder residual de CitroScoot, que es hasta 36 horas, es decir, en las superficies puede durar su eficacia hasta 36 horas, en la piel varía mucho. Varía de algo que es la cantidad de bichos que traigas en las manos, es decir, no es lo mismo usar CitroScoot después de que agarras un tubo del transporte público a prácticamente después de que llegas a tu casa y agarras cualquier otro lugar. Y eso oscila entre un efecto residual en la piel de cercano a las 2 horas, prácticamente hasta en superficies 36 horas. Sí, muy bien, doctor. Por acá alguien nos pregunta, Laura Herrera, los productos de CitroScout en Ciudad de León, Guanajuato, ¿dónde puedo adquirirlos? El equipo de Medical Expo en la parte de abajo a tu mensaje acaba de poner los datos de CitroScout para que ahí puedas adquirir cualquiera de los productos que ellos manejan. Excelente calidad y por cierto van a estar con nosotros en Medical Expo. Y la doctora Karina Arguilés nos pregunta, doctor Agustín, ¿cree usted que ya se quedará permanente el uso de gel o de cubrebocas? En donde vivo hay lugares donde ya no es obligatorio, pero en otros establecimientos sí está prohibida la entrada sin ellos. También si tú recibes la presentación o estás en el libro, ahí vienes donde te puedes contactar. La primera pregunta, respuesta para la doctora, yo le explicaré qué sí nos dejó de bueno esta pandemia. La reducción de más de la mitad de las infecciones gastrointestinales en este país se disminuyó. Las infecciones respiratorias por otras causas se disminuyó. Y por lo tanto, la recomendación del uso de cubrebocas la reitero muy clara, es decir, si tienes una enfermedad respiratoria aguda, la tengas o estés frente a alguien que la tenga, usa cubrebocas. Segundo, si vas a ir a una unidad médica o eres paciente de unidad médica, úsala. El riesgo de las infecciones intrahospitalarias es importante. Y segundo, algo que es muy importante es el riesgo de que no adquieras una es importante. Hoy el cubrebocas protege no solamente para el tema del COVID, protege para muchos otros microorganismos, pero sobre todo nos permite
no llevar en nuestro cuerpo gérmenes a nuestra familia o a nuestra empresa. Hasta este momento sigo con las recomendaciones del uso común del cubrebocas que están puestos ahí en la presentación y que las estaba repitiendo. Se espera que en este año, a finales de este año, la Organización Mundial de la Salud determine las medidas generales respecto al tema del cubrebocas y estoy completamente seguro que habrá algunas que se van a quedar por el beneficio principalmente de la gente. Me refiero por el tema de los servicios de urgencia para los profesionales de la salud, pero estoy seguro que esperemos en nuestra información de la Organización Mundial de la Salud y claro de nuestras autoridades sanitarias que nos ayudan justamente a clarificar estas cuestiones. Es muy difícil para la OMS y para nuestras autoridades hacer recetas de cocina. El usar la evidencia científica disponible sin riesgo de equivocarse es una gran responsabilidad de las autoridades sanitarias del mundo y de México para irlo viendo. Hoy le diría a la doctora, esas son las recomendaciones. El mes que entra pueden cambiar y no es que yo me haya equivocado o los expertos a los cuales consulté se hayan equivocado. Las condiciones cambian. Muchas gracias, doctor. Y por acá una pregunta interesante me parece la de Janet García. ¿Qué tan cierto es que mientras más vacunas se tengan, más anticuerpos se generan y existe menos riesgos de contagiarse o es más prolongado para adquirir la enfermedad? La recomendación de utilizar una dosis, 2 dosis y un refuerzo es exactamente que te da una protección para no hospitalizarte y no morir. Si te pones 1 o 2 más, no significa que vas a estar más protegido. Significa que simplemente si utilizas una vacuna diferente, el sistema para crear una inmunidad, yo les digo que tiene muchos caminos. Hoy estas vacunas que nos permiten, esta pandemia que nos permitió unas vacunas que utilizáramos una inmunidad que no habíamos utilizado anteriormente con las otras vacunas en otros tiempos, nos permite justamente poder protegernos mejor. Mi recomendación es utilizar primera, segunda y un refuerzo hasta que la Organización Mundial de la Salud no nos dé otra recomendación. ¿Qué pasa si te pones una adicional? Dijera un amigo, y es como una broma, por favor, no lo vayan a acotar, no te van a salir orejas más grandes, ni te va a crecer la nariz, ni se te van a poner los ojos amarillos, no, simplemente el riesgo de que tengas alguna contraindicación va a ir aumentando con la exposición de los biológicos. Esa es la recomendación y sigámosla. Muchas gracias, doctor. Y por acá Israel Hernández dice, clorexidina o gel antibacterial para utilizar antes y después del contacto del paciente hospitalario. Gracias. Me parecería que yo le dijera que verifiquen el tema de costos. El tema de costos para irlo revisando, yo me parecería que esos 3 sumaría el tema de CitrusScoot. Pronto estaremos presentando un tema de una revisión de los desinfectantes comparados, ahora sí que como dicen, en vivo, contra lo que dicen las etiquetas, y estoy seguro que pronto se está trabajando ya en el registro principalmente sanitario como un dispositivo para el uso de heridas con el tema de CitrusScoot, con el tema y con el uso principalmente intrahospitalario con contacto humano, no para superficies, que eso ya está demostrado, para irlo revisando. Yo le pedí al doctor que está ahí mi correo, le puedo mandar justamente copia de la parte de los artículos. Me parecería que la mejor recomendación es, independiente de utilizar cualquiera de los 3, utilícenlo. ¿Sí me explico? Ya después verán los costos para ir viendo, utilizarlo como una parte de la responsabilidad en la práctica médica. Es un tema que nos ayuda a disminuir los riesgos, pero sobre todo a que nuestros pacientes reciban la mejor atención. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, hay muchísimas felicitaciones, hay agradecimiento por compartir la información. Alejandra Escamilla dice, excelente, gracias por compartir esta estupenda información. Moisés Martínez, felicidades, doctor Agustín, excelente explicación. Jesús Ortega también dice, muchas gracias. Griselda Martínez nos pregunta a qué se refiere con el rombo. No sé si para quienes no están familiarizados con este tema pudiera hacernos una reseña un poquito del rombo. Me voy a volver a compartir la Adelante. presentación
principalmente para que al final de cuentas va a ser más fácil que la... No la iba a dar, No se preocupe. Estaba yendo hacia la parte de atrás. Espero que lo esté viendo. Sí, Este es sí se un ve. de seguridad que nuestras autoridades sanitarias dicen que la mayoría de los desinfectantes deben de tenerlos, que te explica, primero ves los cuadros que tú ves, un cuadro de color azul, un cuadro de color rojo y un cuadro de color amarillo, que dice que no debe haber riesgo para la salud, y ahí pone 1, 2, 3, 4, como dicen dónde, sin riesgo, peligroso, peligroso, extremadamente peligroso, mortal. Si es inflamable, es decir, como el alcohol, como el gel es inflamable, si es reactivo o si tiene algún otro riesgo específico. Y poníamos principalmente, a esto me refiero con el tema del rombo. Todos los desinfectantes deben de traerlos para poder saber que el público que elige un desinfectante lo pueda tener sin mayor problema. Espero haber contestado la pregunta para irlo revisando. Muchas gracias, doctor. Sí. Vi otra pregunta con respecto a unas tarjetas. Sí. Sí. Decía nomás si la puedes ver, porque no alcancé a revisarla ahí. Aquí la veo enseguida. Por acá está. En el caso del uso de las tarjetas como repelentes, son eficaces. Son esas tarjetas que venden y te cuelgas como si fueran un collar, y ya a determinada instancia funcionan como repelente. Le explicaré lo que yo he leído de ellas y me voy a hablar, a diferenciar lo que es evidencia científica a prácticamente de presentar casos de éxito. Cuando yo hablo de evidencia científica, me dice que utilicé una metodología científica que va de lo general a lo específico, es decir, si le sirvió a muchos, le va a servir a un tercero. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos la información al revés? Y voy a poner un ejemplo. Pues resulta que un día Agustín se pone la tarjeta y ese día no le picaron los moscos. Y digo, de lo particular, si le sirve a Agustín, le tiene que servir a todos. Y la ciencia no es así. Es al revés. Si yo pongo a 80 bajo unas características metodológicas para irlo viendo, esto funciona. Revisé la parte de los estudios y la evidencia científica que tienen. Yo dijera solamente que hay temas de errores metodológicos para hacerla y no puedo hacerla como una recomendación, como puede hacer la recomendación de las 2 dosis de vacuna y del refuerzo. Es decir, su evidencia que vi en la parte de las páginas puede ser que haya yo visto una tarjeta diferente. Para irlo viendo, sé que hoy justamente salió en las noticias internacionales que las personas que han padecido dengue se generan dentro de su infección un olor que podríamos creer que es como una ferormona, pero un olor que repelen los pacientes que tienen dengue, que los hacen más atractivos a que los piquen otros moscos y así mantener la infección. Esto es prácticamente algo que está saliendo la información. Yo no me atrevería ni a recomendar ni a desacreditar algo de lo que yo no encuentro evidencia científica, pero porque no la encuentro no significa que pueda haber un estudio que haya salido mañana. Lo que la información y la metodología que están utilizando no es de lo general a lo particular, sino es a la inversa. Entonces, no me permite hacer una conclusión para recomendar.
Si ella tiene algo, por favor, lo puede enviar a mi correo y con gusto yo le haré una revisión y se lo compartiré en su correo de ellas, o si tú me apoyas a través de Medical Export, con gusto yo lo haré llegar para que a final de cuentas pueda ser información de interés para todos. Muchas gracias, doctora. Así es, si nos la comparte con gusto, se la hacemos llegar a todas las personas que se unieron el día de hoy a este webinar. Y bueno, agradecerle, doctor, su tiempo, la información que nos comparte, sus conocimientos, toda esta experiencia que ya tiene usted en toda la industria de la salud y sobre todo en la investigación. Agradecemos también a CitrusScout que nos apoyó hoy en este webinar, que también estarán en Medical Expo. Los invitamos a que visiten su stand. Y muchas gracias a todos. Este webinar por el día de hoy es todo. Los invitamos a un siguiente webinar que tenemos en unos minutos más tarde a las 11:30, donde vamos a hablar de la capacitación en línea post-COVID para poder elegir un buen software para su empresa. Doctor, muchas gracias. Fue un gusto compartir el espacio con usted el día de hoy. Gracias a ti y a todos ustedes. Es un placer realmente compartir con ustedes y bueno, agradezco a CitrusScout y en especial a Fernando Wells y a todo su equipo, que luego el Garo, que es quien me hace unas super presentaciones que le hacen tan fácil explicarlas, y bueno, al resto del equipo, Ray, Oscar y a Clara y todos que siempre están al pendiente revisando nuestras presentaciones para que salga súper bien. Y los veremos en octubre para ahí saludarlos. Así es. En octubre estaremos con un programa de ponencias, talleres y capacitaciones de manera presencial en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los invitamos a que se preregistren, que obtengan el día de hoy su cortesía de ingreso. Esta cortesía les va a permitir ingresar al área comercial y posteriormente estaremos lanzando el programa de ponencias donde estará como invitado, como speaker, el doctor Agustín Lara. Un gusto, doctor, haber compartido este espacio con usted y gracias a CitrusScout. Gracias. Tendremos un taller de heridas presenciales que de verdad será súper interesante. Si eres profesional de la salud, enfermera o médico, te va a gustar muchísimo este nuevo esquema. Siempre decimos que la promesa de Bicut es que en 21 días cierra heridas de 6 centímetros o menos. Si tu azúcar es de 200 o menos, tardamos un poco más cuando está elevada el azúcar, más de 200. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a ustedes por permitirme compartir. Con gusto, doctor. Nos vemos, muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar a las 11:30 de la mañana. Hasta luego y que tengan un excelente fin de semana.